Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase, a esta lección de historia conmigo, la profe Dani. Qué bueno que te tomaste unos minutos de tu tiempo porque hoy día vamos a conocer algo muy interesante del Imperio Inca. Este imperio que se desarrolló muy cerca de nosotros en el cono sur del continente americano, en Sudamérica, y que fue un imperio gigantesco en términos territoriales, abarcó mucho, y hoy día vamos a conocer cómo se organizó este vasto imperio en términos políticos y sociales. Cómo se organizaba la gente, cómo vivía, cómo se organizó la gente para poder vivir durante este periodo. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Pero antes, te quiero invitar a algo. A que te suscribas al canal de Aprendo Libre, porque si te suscribes vas a poder recibir las notificaciones de las clases de historia o de matemática o de ciencias que los profesores y profesoras han preparado con mucho cariño para ti, para que puedas aprender desde tu casa. Y también quiero pedirte otra cosa. Esto sí es un favor que te va a servir a ti, porque te va a servir en esta clase, me refiero, porque quiero que busques un lugar en el que te sientas tranquilo, en el que te sientas cómodo o cómoda, para que logremos concentrarnos y así esta clase va a poder fluir mucho mejor y vamos a poder aprender, porque vamos a estar totalmente conectados con lo que yo te voy a ir contando. ¿Te parece? Entonces busca tu lugar tranquilo. Tercera cosa, antes de comenzar con el contenido, necesito que tengas algunos materiales a la mano. Necesito que tengas una hoja blanca y necesito que tengas lápices, ¿ya? Si no tienes una hoja blanca, puedes utilizar tu cuaderno, el cuaderno que usas para historia habitualmente. Eso va a estar súper bien, y con tu lápiz de mina, tu lápiz grafito, un lápiz pasta, lo que tengas. Con eso vamos a estar súper bien para lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¿te parece que comencemos con esta clase que se llama El Gobernante Supremo de los Incas? Y estamos abordando entonces la unidad 3 del legado cultural de esta cultura, de este imperio. Ok, ¿cómo vamos a trabajar el contenido? Vamos a hacer una pirámide social. Eso. Estas pirámides sociales nos sirven ¿para qué? Para poder visualizar cuál es el orden que tienen las personas en cada una de las sociedades, cómo se organizan estas personas. Entonces, para eso vamos a hacer nuestra pirámide, para ver cómo era el orden, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos la hoja blanca y los lápices. Si tú quieres incluir otros materiales, como por ejemplo yo, que voy a usar esta cartulina de diseño, que ya la tengo recortada. Si tú quieres usar algo así, vas a necesitar también tijeras, y tengo algunos papeles de colores, y en ese caso necesitarías Stick Fix o algún pegamento, pero si no, solo con tu cuaderno está bien. Recuerda, estos son solo materiales opcionales. Ok, comencemos entonces a hablar sobre este imperio que me encanta porque su desarrollo cultural fue enorme. Ok, vamos, las 4 regiones del imperio. Comencemos. Las 4 regiones, ¿a qué nos referimos con esto? El imperio inca estaba constituido por 4 regiones o suyos que lo integraban, y el imperio en sí era denominado Tahuantinsuyo, que significaba lo que te acabo de decir, los 4 suyos que lo integraban, o las 4 regiones. Cada una de estas regiones que están a mi costado, quiero que las observes. Hacia la zona norte estaba el Chinchaysuyo, hacia la zona sur estaba el Collasuyo, hacia la zona este estaba el Antisuyo, y hacia la zona oeste estaba el Contisuyo, marcado en naranjito, ¿cierto? Todas estas zonas formaban parte de este vasto imperio, ¿ok? Sigamos revisando cómo se podía conectar un imperio tan grande en una época en la que no existían autos. Acá en América no habían caballos. ¿Cómo se podía conectar? ¿Cómo se podía controlar y gobernar tanto territorio? Cómo las personas que estaban en la zona del Chinchaysuyo podían conectarse con las personas que estaban en la zona del Collasuyo. De esta forma, con el Capac Ñan, o llamado también el Camino del Inca. ¿Lo conocías? Hoy en día el Camino del Inca es patrimonio de la humanidad. ¿Y sabes por qué? Porque es un vasto
una extensa ruta de caminos que unían las 4 regiones del imperio. Y de esta forma se podía conectar, se podían llevar productos desde unas regiones a otra. También los militares del imperio podían trasladarse rápidamente para tener el control del imperio y de los pueblos conquistados. Recuerda que los incas conquistaron a los pueblos aledaños y por eso crecieron tanto. Por lo tanto, este camino servía para eso, para conectarlos, para llevar productos, para mantener en control a los pueblos conquistados, para que los militares pudieran trasladarse rápidamente. Y esta extensa red de caminos tenía que pasar por muchos accidentes de la naturaleza. Tenía que pasar por montañas, por selvas, por quebradas, por poblados. Era muy, muy grande. Incluso se dice que así fue efectivamente, que cuando llegaron los españoles encontraron que este sistema de caminos era tan efectivo que lo terminaron usando durante el periodo del virreinato del Perú, o sea, durante el periodo en el cual los españoles estaban acá en América. Ellos continuaron haciendo uso de este eficaz sistema de caminos, porque no solamente era para llevar productos o mantener a toda la población o a los pueblos controlados, sino que también porque era un efectivo sistema para llevar mensajes de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, era muy, muy buen sistema. Ok, sigamos analizando. Vamos a hablar ahora del Cusco, que el Cusco era la sede del poder político, administrativo y religioso. En este lugar, que era la ciudad principal del imperio, en este lugar era la residencia del Sapa Inca, que era el gobernante supremo. Él tenía el poder absoluto y era considerado un dios. Entonces, el Sapa Inca vivía en esta ciudad. El centro de esta ciudad era considerado un lugar sagrado, ya que aquí vivía la nobleza, que era la familia del Inca, del Sapa Inca, y por otro lado se ubicaban los templos más importantes en el centro de la ciudad. En los alrededores de la ciudad existían extensas áreas verdes y áreas rurales para que se desarrollara la agricultura, que era la base de la alimentación del pueblo. Y al centro existía una gran plaza, y desde esta plaza comenzaban los 4 caminos que unían a los 4 suyos. De verdad, muy increíble. Y algo muy importante que tiene que ver con la conexión de los caminos del Inca es que existían tambos de descanso, ¿ya?, que conectaban en medio de estos caminos que parten desde esta plaza. Estos caminos, como yo te mencioné, pasaban por montañas, quebradas, accidentes geográficos y como dificultades naturales que la naturaleza ponía. El camino tenía que pasar por todos estos lados. Por lo tanto, existían puentes hechos con cuerdas, o existían unos lugares que se llamaban tambos, que eran lugares de descanso para que los mensajeros pudieran descansar y después continuar. ¿Ok? Por lo tanto, la ciudad estaba totalmente organizada, y en este lugar vivían las personas de acuerdo a su importancia en la sociedad. Ya sabemos que en el centro de la ciudad vivía la clase más alta, que estaba dirigida o representada por el Sapa Inca, y que en los alrededores vivían las personas que trabajaban la tierra, que era el pueblo. Vamos a hablar un poco más de esto unos minutos más adelante. Vamos a hablar un poco ahora de la organización política del imperio. ¿Quiénes controlaban? ¿Quiénes organizaban a las demás personas que residían y que eran pobladores del imperio? Primero, debemos considerar que en la cúspide de nuestra pirámide, si nosotros comenzáramos a realizar nuestra pirámide ahora mismo, en la cúspide de nuestra pirámide, controlándolo todo, estaba el Sapa Inca, que era el dueño de todas las tierras del imperio y también era el máximo gobernante.
era considerado una divinidad, o sea, un dios. Y él tomaba decisiones en todos los ámbitos, políticos, administrativos, entre otros. Su poder era heredado, o sea, el poder del Sapa Inca solo se le podía entregar a su hijo y a su hijo y así. También él gobernaba apoyado por un grupo de consejeros. ¿Quiénes eran este grupo de consejeros? Los Suyuyuc. ¿Quiénes eran los gobernadores de los 4 suyos? Cada uno de estos gobernadores vivía en el Cusco y formaban parte de este consejo imperial que apoyaba al Sapa Inca en las decisiones que él tomaba. Luego tenemos el Apunchik, que eran los gobernantes de provincias que formaban parte de cada uno de los suyos. ¿A qué me refiero? Cada uno de estos suyos, de los 4, se subdividían en provincias y los Apunchik eran los gobernantes de estas provincias. Tenían la facultad de imponer e impartir el orden, ya que tenían atribuciones políticas. Luego, los Curacas, que eran los jefes políticos y administrativos en los Ayllu. ¿Sabes qué eran los Ayllu? Los Ayllu eran comunidades que estaban unidas porque sus ancestros tenían algún vínculo. Como tenían vínculos, sus ancestros habían tenido vínculos en el pasado, estas comunidades quedaban unidas y estos eran los Ayllu. ¿Qué hacía el Curaca entonces? Organizaba a los Ayllu. Por otro lado, él centralizaba todos los recursos que producían estas comunidades, les entregaban los tributos a las clases más altas y por otro lado redistribuía los recursos en las comunidades. Y luego, ¿a quién tenemos? Al Chasqui, que el Chasqui es muy importante porque él era el funcionario encargado de transmitir de forma oral órdenes o noticias imperiales. ¿Y por dónde las transmitía? Por el camino del Inca. La persona que ocupaba el camino recurrentemente eran los chasquis y ellos eran personas preparadas para recorrer este camino porque tenían que hacerlo a gran velocidad, a la mayor velocidad que pudiera su cuerpo. Por lo tanto, ellos se preparaban físicamente y hacían esto a través de un sistema de postas. O sea que en los tambos, a veces en los tambos encontraban a otros chasquis, le entregaban el mensaje y esa persona corría y así iban recorriendo extensos territorios a través de los 4 suyos. Estos mensajeros eran muy importantes porque de ellos dependía, por ejemplo, si se comenzaba o se terminaba un conflicto bélico, si el mensaje llegaba en el momento indicado o no, entre otras cosas. Ok, vamos a hablar ahora de la organización social. Ya sabemos cómo eran las personas que dirigían a la población, ahora vamos a hablar de la población. Y debemos tener en claro, y en este punto vamos a trabajar en nuestra pirámide, debemos tener en claro que la sociedad era altamente jerarquizada. Esto quiere decir que era muy difícil que si tú nacías pobre alcanzaras un puesto de nobleza en algún punto. Y era muy estructurada. Por otro lado, existían conceptos claves de la organización de la sociedad, que era la reciprocidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que las comunidades dentro de las comunidades se cooperaban con las tareas que se realizaban, ¿ya? Y por otro lado, la redistribución corresponde a que luego de reunir todos los recursos de muchas comunidades, se redistribuían. Por ejemplo, si una comunidad producía un producto y otra tenía ese producto en escasez, se le entregaba desde esta comunidad a la otra y así se iban redistribuyendo los recursos. Es por esto que en el imperio las comunidades no tenían escasez de productos puesto que se los intercambiaban, se redistribuían. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de los grupos sociales y ahora es muy importante que trabajemos en nuestra pirámide. ¿Te parece? Yo ya tengo acá mi pistola de silicona. Ok, vamos entonces a comenzar. Aquí tenemos a 4 grupos sociales muy importantes, los vamos a ir describiendo y los vamos a ir pegando. ¿Qué voy a hacer yo primero? Tengo esto, lo voy a pegar en mi pirámide y aquí voy a poner el nombre. Mira, tú puedes usar cualquier otro tipo de pegamento, yo uso esto porque es más rápido para mí.
Entonces, puse esto acá, lo pegué aquí para poner el nombre de nuestro trabajo. ¿Qué es esto? Esto es la pirámide social del Imperio Inca. Ya, para que cualquier persona que vea tu trabajo después sepa de qué se trata. Entonces, pirámide social, Imperio Inca. Ok, ya lo tenemos. Se me pegó un poquitito acá. Uy, ahí, lo rescaté. Ok, ahora tenemos 4 grupos importantes. Vamos a ir ubicándolos en nuestra pirámide. Los yanaconas. ¿Sabes quién eran los yanaconas? ¿Habrán formado parte del grupo más privilegiado de esta sociedad? ¿O habrán sido clase media como nosotros? ¿Como clase media trabajadora? No. Los yanaconas eran el escalafón más bajo de la pirámide. Estas personas tenían que trabajar de por vida, estaban condenados a trabajar de por vida y sus labores eran muy duras o domésticas también. Por otro lado, su condición de yanacona se heredaba a sus hijos, por lo tanto era un sistema del cual, o una clase social de la cual nunca salían. Era un estrato que no permitía la movilidad hacia ser una persona libre de estar sujeta a este trabajo de por vida. Entonces vamos a poner yanacona. Y este yanacona lo ponemos en la parte inferior de nuestra pirámide, puesto que aquí va la clase más baja, va el grupo social menos privilegiado, pero que a la vez es el más numeroso. Luego vemos a la nobleza, a la baja nobleza. ¿Cuál era la baja nobleza? ¿En qué lugar podrá estar? Aquí, acá, acá. ¿En qué lugar de la pirámide? La baja nobleza la podemos ubicar en esta zona, ya que no corresponde a la clase del Sapa Inca, pero sí es una clase que está determinada por el Sapa Inca. Entonces vamos a poner nuestro color, nuestra cartulina de color para anotar a esta siguiente clase, que es la baja nobleza. Entonces, ¿quiénes constituían parte de la baja nobleza? Sacerdotes, jefes militares, altos cargos del gobierno, y todos ellos eran a voluntad, como te decía, del Sapa Inca, que era el gobernante supremo. Entonces, baja nobleza. Tú en tu pirámide, si quieres, puedes ir agregando la descripción de cada una de estos grupos sociales. Baja nobleza. Nos quedan 2 grupos que poner en nuestra pirámide. Luego tenemos la alta nobleza. ¿Dónde estará? ¿Dónde tendríamos que ubicar la alta nobleza? ¿Tienes alguna idea de dónde podría ser? ¿Dónde podría ser? Muy bien, la alta nobleza corresponde ni más ni menos que al Sapa Inca y a su familia. Ok, vamos, yo estoy ajustando un poco para poner acá. Entonces, la alta nobleza corresponde a el Sapa Inca y a su familia. Ellos estaban en la cúspide de nuestra organización social. Sapa, Inca y familia. Y luego nos queda una sola clase social que corresponde al pueblo, que era la parte también uno de los grupos sociales más numerosos y era uno de los más importantes, puesto que generaban todo el movimiento en el imperio. ¿A qué me refiero con esto? Lo explico a continuación. Estaba constituido por campesinos y artesanos, ¿ya? Los campesinos y artesanos pagaban tributo al Sapa Inca y también participaban en las actividades agrícolas y estaban sujetos a participar o a trabajar para el Estado si es que el Sapa Inca lo requería. ¿En qué funciones? En funciones militares o en funciones agrícolas.
ellos tenían una vida bastante simple y se organizaban a través de los Ayllu, que eran estas comunidades que estaban unidas por antepasados vinculados entre sí, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá el pueblo. Muy bien, tenemos entonces ya nuestra pirámide totalmente organizada. ¿Ves? Acá tenemos al Sapa Inca con su familia, la baja nobleza, que eran personas determinadas a voluntad por el Sapa Inca, que eran sacerdotes, jefes militares, altos cargos del gobierno, el pueblo, ¿sí?, que participaba en las actividades agrícolas, eran campesinos, artesanos, pagaban tributos, se organizaban en los Ayllu, y los Yanacona, que estaban destinados a trabajar de por vida y su condición era hereditaria. Entonces ya estamos ok con nuestra pirámide. ¿Qué nos falta por revisar de la sociedad inca? ¿Qué se nos queda en nuestro tintero de historia? El rol de la mujer. ¿Qué pasaba con nosotras las mujeres en el imperio inca? Bueno, a pesar de que todas las funciones y toda la organización política, administrativa y religiosa estaba en manos de los hombres, hubieron mujeres que tuvieron roles muy importantes, como por ejemplo la Coya, que era la esposa del Sapa Inca. Y no solamente era su esposa, también era su hermana. Y este incesto real se realizaba para que la sangre de este grupo social que se suponía era de Dios, eran de dioses, esta sangre real quedara solamente entre esta misma familia, ¿ok? No se mezclara ni se ensuciara. Entonces la Coya era la fiel compañera del Sapa Inca y lo acompañaba a todos lados en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Es por eso que muchas Coyas tuvieron a sus hijos en los caminos o en diferentes pueblos, ¿ok? Porque siempre estaban en movimiento junto al Sapa Inca. Por otro lado, también existían las vírgenes del sol, que eran jóvenes que eran elegidas de todo el imperio, de los 4 suyos, se elegían a estas jóvenes y eran llevadas a los templos que se ubicaban en el Cusco. Aquí ellas eran las encargadas de rendir culto al dios del sol y muchas veces esta función era de por vida. Pero, por ejemplo, las mujeres del pueblo o las mujeres nobles. Las mujeres nobles, había un grupo selecto de ellas que eran elegidas para educarse en una especie de conventos y en estos lugares aprendían a ser las esposas ideales para los hombres nobles, ¿sí? Como autocuidado de ellas, labores de hogar, entre otras cosas. Y las mujeres del pueblo tenían un rol muy importante porque eran muy trabajadoras, participaban en las actividades económicas agrícolas junto con los hombres, pero luego llegaban a su casa y debían preocuparse de las labores del hogar, también de la manufactura de la ropa y de los animales. O sea que ellas movían y tenían muchas labores, se movían en muchos ámbitos económicos de la vida de la sociedad inca. Ok, vamos, ¿qué aprendimos hoy día? Aprendimos que el territorio inca se divide en 4 suyos, ¿cierto? El Tahuantinsuyo. La organización política estaba centrada y el poder absoluto lo tenía el Sapa Inca. La sociedad estaba fuertemente jerarquizada, o sea que si una persona nacida yanacona nunca iba a poder moverse a la sociedad de la baja nobleza, por ejemplo, y así entre todas. Y la sociedad se regía por los principios de redistribución y de reciprocidad, o sea que de esta forma todo el imperio estaba abastecido con los recursos que se producían en diferentes comunidades y dentro de las comunidades existía la colaboración mutua entre las tareas que existían. Ok, ¿te gustó la clase de hoy día? ¿Qué te pareció? Yo te recomiendo hacer esto para que puedas explicarle a tu familia o a algún amigo qué fue lo que hicimos el día de hoy. Yo te mando un abrazo apretado, espero que nos encontremos en una próxima lección de historia. Que estés muy bien, que tengas un día hermoso. Chao, chao.